¿Tienes miedo de enfrentar tus impulsos más oscuros? No apartes la mirada. Sabes muy bien de qué hablo. Esa rabia que llega sin avisar, el placer oscuro al ver a alguien fracasar, la envidia sucia que muerde por dentro. Preferimos ocultarlos, negarlos, barrerlos bajo la alfombra psicológica como si no existieran. Pero están ahí. Siempre han estado. Ignorados, despreciados, sofocados. Y cuanto más intentamos enterrarlos, más se alimentan en lo profundo del alma, creciendo, riéndose de nuestra ilusión de control. Vivimos en una cultura obsesionada con la positividad, el autocontrol y una imagen limpia. Personas equilibradas, sonrientes, siempre correctas, siempre buenas. Eso es lo que nos enseñan a desear. Pero aquí está la verdad incómoda. Esta guerra constante contra todo lo que suena equivocado dentro de ti solo te hace más débil. Piensas que estás venciendo el mal, cuando en realidad te estás fragmentando. Negar lo oscuro en nosotros nos convierte en esclavos de lo que no comprendemos. Y lo reprimido se venga. En estallidos, en sabotajes, en decisiones destructivas que finges que fueron mera casualidad. Carl Jung llamó a esto la sombra. Todos los aspectos inaceptables de nuestra psique que lanzamos a la oscuridad mientras mantenemos el barniz de civilidad. Pero aquí está el brutal paradoja. Es justamente cuando confrontamos ese lado negado, sin miedo, sin excusas, que accedemos a una fuerza que los débiles jamás conocerán. Quien se niega a mirar la oscuridad jamás alcanzará profundidad. Quien teme a su propia bestia interior será dominado por ella en los momentos más críticos. Así que deja de huir. Tu verdadero crecimiento está al otro lado de aquello que finges no sentir. Hoy vas a entender por qué rechazar tu lado oscuro es la raíz de tu impotencia y cómo aceptar e integrar tu naturaleza completa puede hacerte mucho más fuerte que cualquier código de moral superficial jamás permitirá. ¿Estás listo para mirarte en el espejo sin filtros? Porque te aviso, después de este video ya no podrás fingir que no sabes. Para Nietzsche, el lado oscuro no es un defecto que deba ser eliminado, es una fuerza vital. Él veía la naturaleza humana como un campo de batalla, un caos vibrante, vivo, que late con deseos contradictorios, fuerzas instintivas y voluntades que luchan entre sí. Y no lo veía como un error, al contrario. La multiplicidad de impulsos dentro de nosotros, muchos considerados oscuros o moralmente incorrectos, formaba parte de lo que él percibía como la potencia trágica y grandiosa de la existencia. Nietzsche se burlaba de la idea de una humanidad pura, moralmente limpia o racionalmente controlada. Para él, eso era un delirio cristiano, una negación de la vida, un síntoma de debilidad. La moral tradicional, con sus debes y no debes, era el intento cobarde de amputar los instintos más poderosos del ser humano, sus impulsos de dominación, deseo, placer, crueldad y competencia. Todo lo intenso y vital fue condenado como pecado, y el precio fue altísimo. Perdimos contacto con nuestra fuerza interior más primitiva. Él decía, tienes que tener caos dentro de ti para dar a luz una estrella danzante. ¿Qué significa esto? Que la creación, la grandeza, nacen de la turbulencia interna, no del orden, la obediencia o la paz artificial. El caos no es tu enemigo, es el útero de tu poder. Reprimir tus impulsos oscuros no es una prueba de nobleza, es una señal de fragilidad. El hombre que se pretende todo control, toda virtud y toda razón es, para Nietzsche, un animal domesticado. Un ser roto, amputado, que esconde su cobardía tras el nombre de ética. Es en la aceptación valiente de tus impulsos más profundos, even los inconfesables, donde encuentras el camino hacia la transformación auténtica. Esto no significa dejarte llevar por ellos ciegamente, sino reconocerte como parte legítima de tu naturaleza. Solo quien mantiene un contacto honesto con su sombra puede cultivarla, moldearla
e integrar su fuerza sin ser devorado por ella. Nietzsche admiraba la figura del genio trágico, aquel que conoce sus profundidades, contradicciones y heridas, y aún así afirma la vida con un sí enorme. No porque sea buena, sino porque es total, completa, sin remiendos hipócritas. Es esa aceptación radical de la vida la que da nacimiento al Übermensch, el más allá del hombre, el ser que supera la moralidad convencional y crea sus propios valores desde la potencia interna. Y esa potencia está en las raíces, no en la superficie, en las sombras, no en la luz artificial de la moral. No te engañes. Todo lo que reprimes te debilita. Todo lo que integras te fortalece. La sombra, para Nietzsche, es como la materia prima bruta del espíritu, fea, pesada, sucia, pero absolutamente necesaria para forjar algo grandioso. La enfrentas o huyes, pero la decisión moldeará el tipo de humano que serás, el domesticado o el creador. Si este contenido te parece interesante, suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo. Gracias por tu apoyo. La represión de tus instintos naturales no te convierte en una mejor persona. Te convierte en una persona enferma. Nietzsche veía con brutal claridad lo que sucede cuando el ser humano intenta amputar partes esenciales de su propia naturaleza. Él llamaba a eso nihilismo activo. Un tipo de autoviolencia en la que el individuo, en nombre de una moral inventada, vuelve su fuerza contra sí mismo. Y el resultado es devastador. Cuando vives en guerra con tus propios impulsos, lo que ocurre por dentro es una masacre lenta, silenciosa, pero constante. Lo sientes todos los días, aunque no sepas nombrarlo. Esa sensación de apatía, el tedio existencial que te persigue, incluso cuando todo parece estar en orden. Esa rabia que hierve por dentro, pero que guardas bajo 7 llaves, hasta que explota en el momento equivocado, contra la persona equivocada. Los deseos que ahogas para parecer aceptable, pero que regresan como compulsiones, vicios, autoboicot. Esto no es debilidad accidental, es consecuencia de tu represión. Nietzsche veía esto como una especie de prisión interior en la que el individuo se convierte en el carcelero de su propia alma. Empiezas a desconfiar de tus deseos más profundos. Peor aún, comienzas a avergonzarte de sentirlos. Desarrollas culpa por cosas que son orgánicas, naturales. Instinto sexual, ambición, deseo de poder, voluntad de dominar, sensaciones que forman parte de tu biología ancestral. Todo eso se convierte en pecado. ¿Y qué produce eso a largo plazo? Alienación total de uno mismo. La persona se vuelve dividida. Una parte intenta mantener la máscara de virtud, la otra se retuerce en el subsuelo pidiendo ser escuchada. Y es en ese abismo donde surgen las neurosis, las angustias, las crisis existenciales. El yo se fragmenta. Pierdes vitalidad, creatividad, autenticidad. Porque la energía que debería usarse para vivir con intensidad debe gastarse continuamente para sostener la mentira de que eres bueno. Peor aún, esa autorrepresión, que parece ética, es una forma de cobardía. No estás luchando por valores. Estás huyendo del enfrentamiento con lo que te incomoda de ti mismo. Tienes miedo de lo que podrías ver si te miras de verdad. Nietzsche nunca dijo, haz lo que quieras. Lo que exigía era valor para reconocer quién eres. Y solo después de eso, transformar eso en fuerza. La persona que vive reprimiendo sus instintos se convierte en un zombi ético. Camina, respira, cumple con sus obligaciones, pero está espiritualmente muerta. La llama desaparece, el alma se seca, y entonces busca sentido en cosas externas, ideologías, grupos, gurús, distracciones. Porque al mirar hacia adentro no encuentra nada más que oscuridad, cubierta con papel tapiz moral. Esa negación profunda genera resentimiento. Primero contra uno mismo, luego contra los demás. Empiezas a odiar en secreto a quienes viven intensamente, quienes asumen sus deseos con coraje,
quienes se atreven a ser completos, porque esa persona representa todo lo que tú has sofocado. Y lo reprimido también se proyecta. El odio contra el otro es, casi siempre, el odio a lo que te prohibieron ser. Nietzsche vio todo esto con ojos de cirujano. Donde el mundo veía buenos ciudadanos, él veía almas mutiladas, llenas de sufrimiento no resuelto, fingiendo paz mientras morían por dentro. Ser moral sin ser humano. Eso para él era el verdadero fracaso. No somos buenos por naturaleza. Tampoco somos malos. Somos voluntad, conflicto, potencia en ebullición. Y tratar de silenciar eso es elegir vivir como el espectro de uno mismo. ¿Quieres seguir vivo en la superficie, fingiendo que eres completo? ¿O quieres sumergirte en el caos y rescatar tu llama? Porque la verdad es dura, pero simple. Todo lo que rechazas dentro de ti, un día te destruye por dentro. Y todo lo que integras, aunque sea difícil, te fortalece hasta los huesos. Hay un momento en que el ser humano deja de huir de sí mismo y comienza a enfrentarse. Ahí es cuando empieza el cambio, la verdadera transformación. Y no llega por la negación, la represión o el fingimiento de virtud. Llega por la integración consciente. Nietzsche entendió esto como pocos. Sabía que el camino de la fuerza interior no es el de la moralidad artificial, sino el de la honestidad brutal. Cuando aceptas tus impulsos, incluso los más oscuros, los que asustan, algo poderoso empieza a emerger. Una centralidad firme, inquebrantable, que no necesita aprobación externa para existir. Lo que mucha gente no entiende es que la sombra nunca desaparece. Siempre te acompaña. Fingir que no está ahí solo te convierte en un esclavo inconsciente de ella. La única forma de ganar poder sobre lo que te domina por dentro es reconocerlo, nombrarlo, sacarlo a la luz del día. Nietzsche no defendía que sucumbieras a tus instintos, sino que los conocieras, los aceptaras como parte de tu constitución y los integraras a tu voluntad. Esto es madurez psíquica. No suprimir lo humano, sino domesticar creativamente las fuerzas que te habitan. Te vuelves peligroso en el mejor sentido de la palabra, porque descubres que ya no tienes que fingir ser débil. Y por eso puedes ser amable por elección, no por incapacidad. Puedes ser justo porque dominas el caos, no porque lo hayas abolido. Esa es la verdadera fuerza interior. No dependes más de máscaras. Ya no vives oprimido por la culpa o la imagen. Vives desde ti mismo, con autenticidad, con coraje, con una sinceridad brutal que asusta a quien aún está atrapado en la ilusión de ser bueno. Cuando haces esta integración, nace una claridad diferente, como si algo dentro de ti finalmente se alineara. Ves el mundo con ojos libres del autoengaño. Ya no hay división entre lo que sientes y lo que muestras. Esto no significa actuar irresponsablemente o de manera explosiva. Significa que existe coherencia entre tu naturaleza y tu presencia en el mundo. Eso es integridad. Algo raro. Algo poderoso. La vida sigue siendo difícil. Las adversidades no desaparecen. Pero cuando construyes esta fuerza interior, todo cambia. Ya no te mueven las opiniones ajenas, las presiones sociales o las crisis emocionales sin rumbo. Te vuelves anclado, sólido, porque enfrentaste y organizaste tu propio infierno antes de querer salvar al mundo. Nietzsche creía que enfrentar tu propio caos no te destruye, te refina. Es del enfrentamiento directo con tus impulsos más negados que nace la verdadera individuación. Dejas de ser una pieza moldeada por el exterior y te conviertes en autor de tu propio camino. Este viaje no es cómodo. Pide sacrificio. Pide ruptura. Pide que rompas la imagen distorsionada que construiste para agradar a otros y te mires en el espejo sin filtros. Pero quien pasa por esto encuentra lo que casi nadie encuentra: libertad interior. Ya no necesitas esconderte ni justificarte. Vives con una fuerza que emana desde dentro
porque nada de lo que hay en ti está negado. Está integrado y por eso canalizado, transformado en creación, en decisión, en presencia. No es la ausencia de sombra lo que te hace valiente, es la intimidad con ella. ¿Qué elegirás? ¿Seguir viviendo como una copia bien portante de un ideal muerto o comenzar a excavar tu propio subterráneo para construir un alma con columna vertebral? El desafío está lanzado. El Übermensch, el más allá del hombre de Nietzsche, no es un superhéroe con capa volando sobre los mortales. Es un ser humano que rompió con el rebaño, que aplastó las muletas morales heredadas y se reconstruyó desde cero, a partir de sí mismo. Y aquí está el error más común. La gente piensa que el Übermensch es alguien elevado porque es bueno, pero Nietzsche se burlaría de esa idea. Él sabía que la verdadera elevación no nace de la pureza, sino de la fusión consciente con la sombra. El Übermensch no es quien niega su parte oscura, es quien la domina, quien la incorpora como fuente de poder creador. Esta figura solo se hace posible cuando el individuo supera la moral tradicional, esa que divide el mundo y el alma humana entre bien y mal, luz y oscuridad, correcto e incorrecto, como si esas categorías hubieran venido del cielo. Pero Nietzsche derriba eso de un golpe. No existen valores absolutos. Todo valor es creado. Y quien deja de aceptar los valores preestablecidos y forja los suyos, ese es el primer paso hacia el más allá del hombre. Pero, ¿cómo crear valores propios si sigues prisionero de la culpa que la moral te impuso? ¿Cómo atreverte a afirmar tu voluntad si aún llevas dentro el miedo a ser juzgado como incorrecto? Aquí es donde entra la sombra. Todo lo que reprimes porque te dijeron que era pecaminoso, inmoral, vergonzoso, todo eso necesita ser enfrentado de frente, sin piedad, sin hipocresía, sin una narración espiritualizada. La sombra contiene potencia bruta, y el Übermensch es quien extrae de esa potencia la materia prima de su libertad. No se engaña. Sabe que dentro de él hay agresividad, deseo de dominio, sexualidad incontrolable, impulso de destrucción, voluntad de escapar. Pero no vive a merced de eso. Tampoco niega nada de eso. Se apropia, transforma, da forma. Canaliza ese volcán para crear nuevos mundos, para moldear su moral personal, radicalmente individual, que ya no se preocupa por encajar, sino por vivir con máxima intensidad y coherencia interna. Solo quien ha atravesado su propia noche oscura puede afirmar el sol de su propia existencia. El Übermensch no es dogmático, no busca aprobación, no necesita ser comprendido. Crea sus propios imperativos. Dice sí a la vida, con todo lo que tiene de crudo, caótico e impredecible. Ha abandonado el fraude de las promesas celestiales y ha plantado sus pies en la tierra, pero con la cabeza en alto, diciendo: mi voluntad es mi ley. Y no te engañes, este proceso es brutal porque exige matar toda forma de cobardía refinada, el deseo de agradar, la necesidad de ser visto como virtuoso, la carencia de pertenecer a alguna manada ideológica. El Übermensch se atreve a estar solo porque descubrió que solo quien atraviesa su propio infierno puede sentarse en el trono de su propia alma. La integración de la sombra no es un detalle en este camino, es un requisito. Sin eso, lo que tienes es una estatua que finge fuerza, un moralista disfrazado de pensador, un frágil con discurso de grandeza. Pero cuando se apodera de la sombra, ésta se transforma. Ya no es un monstruo escondido, sino el combustible de la trascendencia. El caos se vuelve creación, el dolor se vuelve sabiduría, la furia se vuelve impulso de vida. ¿Quieres ser libre? Entonces, sé primero honesto con lo más oscuro que hay en ti. Sin eso, cualquier poder que creas tener se derrumbará ante el primer golpe. Pero si te atreves a enfrentar tu totalidad, sucede algo extraordinario. Ya no serás solo humano, ni más ángel,
ni más bestia. Serás tu propia fundación. Vives en un mundo que todos los días te entrena para ser falso. Desde niño te enseñaron a sonreír aunque estés enojado, a pedir perdón por cosas que ni siquiera crees que están mal, a callar deseos incómodos, reprimir emociones prohibidas, seguir reglas que nadie sabe de dónde salieron. El resultado: toda una generación anestesiada, fragmentada, llena de crisis existenciales y sin la menor idea de quién es realmente. ¿Quieres saber por qué? Porque todos están siendo educados para odiar su propia naturaleza. Y mientras sigas así, no habrá autoconocimiento verdadero, ni fuerza interior, ni libertad. Nietzsche gritaría esto en tu cara: no eres débil por ser humano, eres débil por intentar todo el tiempo alejarte de tu humanidad real. Y ahí es donde su filosofía se vuelve más necesaria que nunca. La aplicación práctica de esta visión empieza con un cambio de enfoque: dejar de buscar aprobación y comenzar a buscar poder. Despertar cada día no para agradar, sino para afirmarte. Nietzsche no era un motivador barato, era un destructor de ilusiones. Y si quieres crecer de verdad, necesitas ser brutalmente honesto y enfrentar la entropía dentro de ti. El primer paso para aplicar esto es abandonar la pose. Si estás enojado, admítelo. Si sientes envidia, acéptala. Si tienes deseo, reconócelo. Esto no significa volverte un animal impulsivo que hace lo que se le antoja, sino cultivar una lucidez en la que ningún impulso quede oculto. Todos son analizados, comprendidos e integrados. Ese es el verdadero autocontrol, el que nace del autoconocimiento, no de la represión. Solo así descubrirás que las emociones no son el problema. El problema es la mentira que se construye sobre ellas. La segunda aplicación práctica es la creación de valores personales. Observa cómo en tu vida operas constantemente bajo mandamientos invisibles. No puedo fracasar. Necesito ser bien visto. Tengo que agradar a mi familia. Debo ser una persona equilibrada. Pero, ¿quién te dijo eso? ¿Cuándo firmaste ese contrato? Nunca elegiste esas reglas, solo las heredaste. Estás viviendo en automático. Nietzsche te invita a hacer lo que casi nadie tiene el valor de hacer: tirar todo al suelo y empezar de cero. Definir tus propios imperativos. Preguntar: ¿en qué creo realmente? ¿Qué vale mi vida? ¿Por qué estaría dispuesto a morir para defenderlo? La tercera aplicación, quizá la más dura, es rechazar el papel de víctima. El mundo moderno te ofrece todo tipo de justificaciones para seguir pequeño. El sistema es cruel, la sociedad es tóxica, la gente no me entiende. Pero Nietzsche escupe sobre esas excusas. Sabía que lo único que libra al ser humano de la mediocridad es la aceptación radical de la responsabilidad sobre sí mismo. Eso incluye el caos que heredaste, los dolores que sufriste y también las elecciones que no tuviste el valor de hacer. Si quieres ser fuerte de verdad, necesitas matar la identidad de mártir. La cuarta aplicación es usar el dolor como plataforma de fortalecimiento. Hoy en día, cualquier molestia emocional se trata como una enfermedad. Cualquier angustia debe ser eliminada. Eso no es salud psicológica, eso es esterilización mental. Nietzsche te reta a hacer lo contrario: abrazar el dolor como catalizador de crecimiento. Sentir el vacío no como algo que hay que tapar, sino como un impulso para crear. Toda crisis existencial es, en el fondo, un llamado del alma para dejar de vivir en piloto automático y comenzar a crear significado propio. Si respondes a ese llamado, renaces. ¿Quieres saber por qué te sientes débil, desconectado, perdido? Porque tu alma se está ahogando en máscaras que tú mismo pusiste para sobrevivir en un mundo enfermo. Pero Nietzsche ya te dio la respuesta: rompe todo eso. Mira hacia adentro, toma cada pedazo de tu confusión, cada impulso que te asusta, cada deseo que enterraste, y conviértelo en fuerza organizadora. Dentro de ti tienes tanto el caos como el escultor.
pero solo lo descubrirás cuando dejes de huir. La aplicación final es simple. Vive como un comienzo. Cada día reevalúa. Cada día reconstrúyete. Cada día puedes abandonar todo lo que no es tuyo y crear algo más fuerte, más coherente, más tuyo. Esto no es inestabilidad, es madurez en estado puro. Nietzsche llamó a esto el eterno retorno, la capacidad de vivir como si cada instante importara infinitamente. Solo alguien que integró su sombra y rompió los valores impuestos puede vivir así, completo, intenso, libre. Mirarse por dentro es fácil, cuando todo ahí es luz, orden y virtud. Pero eso no es más que una ilusión infantil. La verdad es que la mayor parte de quien eres vive oculta, rechazada, silenciada. Y mientras esa parte esté en las sombras, nunca serás completo. Seguirás viviendo a medias, arrastrándote entre máscaras sociales que asfixian a quien realmente podrías ser. Abrazar tu sombra no es una moda espiritual, es un acto brutal de autorrespeto. Es reconocer que no eres ni bueno ni malo, sino humano, completo, complejo, intenso. Nietzsche no escribió para los satisfechos, escribió para los inconformes. Y si has llegado hasta aquí, es porque tienes algo dentro que se niega a aceptar una vida tibia, superficial y domesticada. ¿Lo sientes? Esa inquietud que arde detrás de las palabras, eso es tu sombra pidiendo paso. Y la mayoría va a ignorarlo, volverá al confort del negacionismo emocional, al teatro diario de la normalidad. Pero tú tienes otra opción. Puedes empezar ahora mismo a reconstruirte, no excluyendo lo oscuro en ti, sino usándolo como argamasa de tu libertad. El camino de la individuación, la plenitud, la autodeterminación, necesariamente pasa por territorios oscuros. Por eso la mayoría desiste, porque duele, porque desordena, porque desmonta todo en lo que creías ser. Pero si tienes el valor de continuar, descubrirás lo que la mayoría nunca encontrará: la dignidad de ser completo, no ejemplar. La fuerza que viene de saber hasta dónde eres capaz de llegar, sin mentirte a ti mismo. Entonces, dime, ¿qué parte de tu sombra ya has tenido que enfrentar? ¿O cuál sientes que aún te domina sin que te des cuenta? Abre ese espacio con sinceridad. Hablar es entrar en contacto. Y si estás comprometido a seguir este profundo viaje, te invito no a detenerte aquí, sino a avanzar. El próximo video es continuación directa de tu camino. Tal vez no te traiga consuelo, pero seguro puede abrirte los ojos a verdades que nadie te dirá. La decisión es tuya. ¿Sigues engañándote o decides convertirte en quien naciste para ser? Ve profundo. Nos vemos allá.